Bueno, como vieron, esto en realidad era la última partecita antes del receso, pero no importa, vamos a acelerar para entrar bien en lo que toca en este momento. César les explicó todo el proceso de GBS. Claro que como este es un curso dedicado exclusivamente a Atlas Molecular, lo damos en detalle. No es necesario que ustedes sepan exactamente los pasos, porque como les menciono, esto es un servicio. Están más que bienvenidos a colaborar y hacerlo, pero en realidad es un servicio en el cual el investigador que recibe el dato, o sea, sí está bueno que conozca cómo se hace y cómo se producen los datos, pero no hasta el más mínimo detalle. Pero la intención del curso es dar a conocer esos detalles a ustedes, que van a ser, al fin de cuentas, los que van a utilizar todos los datos generados aquí. Entonces, muy rapidito, como dijimos, la primera parte del proceso es la generación del dato. Ahora ya están las secuencias, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que sigue? Y lo que sigue es lo más complicadito. Es un proceso básicamente de 3 pasos. El primero es la preparación de la muestra, en donde los chicos en el laboratorio están un par de días, digamos una semana, para generar todo eso, para preparar la muestra. Luego va al secuenciador, donde ya vieron con César qué es lo que se produce. Y finalmente, nuestros grandes servidores son los que encargados de hacer todos los análisis y luego nosotros la interpretación de los datos. Esto es simplemente la misma imagen, más específica, la producción de las librerías, como ya vimos, la gran máquina fotográfica, que es el secuenciador, y finalmente traducir esas intensidades, traducir esas fotografías en intensidades y esas intensidades en variaciones genéticas que son las bases, ¿no? Eso ya también lo vieron. Básicamente se divide en 3 el análisis de los datos, en un análisis primario, en un análisis secundario y finalmente una visualización de los datos. Entonces, ¿qué involucra el análisis primario de los datos? Son filtros de calidad. Como vieron, se generan 2 millones de fragmentos por muestra. O sea, es muchísimo. Ahora, de todo eso que se genera, ¿qué realmente sirve? Tenemos que tener estrictos controles de calidad para realmente quedarnos con lo que vale la pena y con lo que es bueno, ¿no? Entonces, primero hay un filtro de calidad de barcodes. Como les comentó César, se adhiere, se liga a una región barcode, que lo que permite es multiplexar y es poder mezclar muchas muestras juntas y luego rastrear cada muestra. Entonces hay un filtro de calidad de barcode, filtro de calidad de secuencias. Sabemos que en la secuenciación hay errores también, pero son posibles de detectar. Entonces la detección de esos errores, división de los barcodes, ahora lo vamos a ver, identificación de tags y generación de reports de calidad. Reportes de calidad. ¿Cómo se hace eso? El mismo pipeline de análisis que tenemos nos genera un reporte. Este reporte, aquí pueden ver, estas son secuencias barcodes, que es como la región, el código de barra de cada muestra. Entonces ese código de barra nos permite individualizar las muestras luego del análisis. Cada muestra genera más o menos unos 2 millones de fragmentos, de los cuales se bajan unos 500.000 fragmentos únicos, llamamos reads. Reads es lo mismo que fragmento. Entonces, finalmente nos quedamos con aproximadamente 500.000 únicos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La cobertura que tenemos. Entonces, hay fragmentos iguales que lo único que hace es nos aporta robustez al dato, los hace más robustos, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, ¿qué son esos parámetros de calidad que hablamos? Así como tenemos parámetros de calidad para todo, un parámetro de calidad para secuencias se llama FRED. Es muy conocido para el que trabaja con secuencias. Estos se basan en diferentes números, del 10 al 40, y no es nada más que la probabilidad de que una base sea llamada incorrectamente. Entonces, para una región barcode, para una región de código de barra, tenemos que ser muy estrictos. ¿Por qué muy estrictos? Porque si relajamos un poquitito, podemos estar mezclando muestras.
Entonces lo que primero, si se acuerdan, César les explicó, los barcodes sirven para luego juntar todas las muestras en un mismo lane y correrlas todas juntas. Pero la idea de eso es que al final yo pueda identificar el conjunto de fragmentos que provienen de esta muestra, el conjunto de fragmentos que provengan de la otra muestra. Y para eso tengo que ser muy estrictos en la región del barcode, ¿no? Entonces, esta región de barcode yo acepto un filtro de calidad de 30. ¿30 qué significa? Que acepto la probabilidad de una base ser llamada incorrectamente entre 1000. O sea, tengo un 99.9% de probabilidad de que esté correcto. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, para la secuencia completa, relajo un poquitito el parámetro. ¿Y por qué se les ocurre que relajo un poquitito el parámetro? O sea, ¿por qué se les ocurre que yo voy a relajar, no voy a ser tan estricto en que sea exactamente igual? ¿Qué es lo que estoy buscando en realidad? ¿Quién? Escuché ahí muy bajito, no sé quién lo dijo. La diversidad de las muestras. Exacto, el polimorfismo. Y si yo aplico el mismo parámetro de 99.9%, no voy a encontrar nunca variación. Todas las secuencias van a ser iguales, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que relajar un poquitito mi parámetro de exigencia para encontrar esa variabilidad, para encontrar ese polimorfismo. ¿Se entiende? Si yo acepto exactamente la misma secuencia mía que la de él, no voy a encontrar variación. En cambio, si relajo, acepto que una base sea llamada incorrectamente en 10, o sea, un 90% de probabilidad de que esa base sea correcta, estoy permitiendo el reconocimiento de ese polimorfismo. ¿Se entiende? Entonces tenemos distintos, nada más para mostrarle que hay distintos parámetros de exigencia en controles de calidad. Entonces, si recuerdan, poníamos un barcode distinto para cada una de las muestras en una placa. ¿Para qué? Para poder mezclarlas, pero luego identificar exactamente qué grupo de fragmentos, en este caso están todos mezclados. Entonces ahora tengo que hacer el proceso inverso. Tengo que, de toda la mezcla, dividirla según las muestras. Entonces yo quiero un grupo con todos los fragmentos que provengan de la muestra 1, todos los fragmentos que provengan de la muestra 2, de la muestra 3, de la muestra 4 y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Qué hago luego? Voy a montar mi referencia. Entonces yo tengo muchos fragmentos, muchísimos y millones de fragmentos. Los tengo identificados por muestra, ya los dividí. Cada muestra tiene un conjunto de fragmentos. Ahora lo que voy a hacer es, voy a apilar esos fragmentos. Todos los que sean iguales van a apilarse. Todos los que sean iguales van a apilarse, como está representado aquí. Es un conjunto de fragmentos similares, no 100% iguales, porque se acuerdan que mi parámetro estaba un poquito relajado para reconocer ese polimorfismo. Pero en general es con alta similitud. Entonces, todos apilados, todos apilados, todos apilados. Ahora, cada uno de estos nosotros genéricamente los llamamos reads, fragmentos, reads, secuencias. Ahora, todos estos fragmentos iguales se van a transformar en un tag. ¿Qué va a significar ese tag? Es mi referencia. O sea, este fragmento representa el conjunto de fragmentos similares. Lo voy a denominar tag. ¿Qué es un tag? Un conjunto de reads similares, ¿sí? Entonces, con esto yo voy a crear mi referencia. Es como que estuviera creando un genoma, ¿no? Era la pregunta que me hizo Cintia, ¿cierto? Entonces voy a crear mi referencia. Esto es una ventaja que tiene esta técnica, que no necesito tener un genoma de referencia publicado. Entonces, ¿por qué? Porque yo mismo voy a crear mi referencia. Inclusive voy a encontrar muchísima más diversidad creando mi propia referencia que utilizando un genoma de referencia que proviene de una muestra. Esta referencia mía proviene de 1000 muestras, 10.000 muestras, 50.000 muestras o las que yo incluya en el análisis. ¿Se entiende? Entonces, esto va a ser, digamos, mi genoma de referencia, ¿sí? Una referencia creada con las mismo conjunto de fragmentos de la población que yo estoy estudiando.
Finalmente, entonces todo eso fue el análisis primario. Luego, ¿qué voy a hacer? Una selección de las muestras y de la cantidad de fragmentos de buena calidad que pasaron el primer control de calidad. Ya que pasaron el primer control de calidad, puedo decir, ok, esta es mi población de diversidad. Selecciono todo lo que pasó mi parámetro de calidad y lo voy a enviar a un software de análisis muy simple. Tenemos un software, un pipeline de análisis todo integrado en donde los datos son extraídos directamente del servidor y corre el análisis, en el cual se van a alinear esos tags sobre nuestro genoma o nuestra referencia creada y se van a identificar los polimorfismos. Entonces, ¿cómo hago? Este es el software que tenemos, que es muy simple, es una interfaz en el cual cargamos los datos que estamos buscando y vamos a identificar luego los tipos distintos de... Sí, perdón. Es un... Beskidi en realidad no es un software, es una interfase creada por Dart, en el cual o sea, no es libre ni es público, es el pipeline de análisis de la empresa, ¿no? Y por lo tanto nosotros también lo utilizamos. Entonces, luego de que están alineadas todas las secuencias, lo que voy a buscar es justamente estos polimorfismos. Ahora, aquí pueden ver, por ejemplo, que en estas bases, ¿se acuerdan que eran reads y se transformaron en tag? Luego cada una va a tener una variación. En este caso, aquí podemos identificar un SNPs. Aquí, ¿qué se les ocurre que pueden ser estos? Esta A, por ejemplo. Un error de secuenciación. Entonces, aquí la cobertura que creamos es muy importante. ¿Por qué? Imagínense que nada más mi cobertura sean 2 fragmentos. ¿Es un error? ¿Es un SNPs? Probablemente diga que es un SNPs. Ahora, si mi cobertura es de 10, 15 o lo que fuera, muy fácilmente identifico que es un error. Entonces, en este momento la cobertura genómica es muy importante. Nos da una robustez del dato. O sea, este dato es muy robusto, en cuanto que este no, porque la cobertura genómica que tengo me dice que es un error. ¿Sí? Finalmente, visualización de datos. Entonces, el jueves vamos a ver herramientas de visualización, pero ahora vamos a ver la visualización que tenemos nosotros como Saga. Entonces, es una verificación de la calidad de los datos, verificación de la reproducibilidad entre réplicas, como César les mostró, en toda corrida corren simultáneamente réplicas de las muestras y selección de los marcadores polimórficos para la preparación de los reports. Entonces, este es un dendrograma que sale del resultado, en el cual nos muestra, por ejemplo, en este caso, todas estas muestras fueron corridas en un mismo análisis. ¿Qué es lo que nos permite visualizar? Eso es nada más un fragmentito, no sé si de esta esquina, es un fragmento de todo esto visto más mayor. Entonces, lo que podemos ver aquí son 2 muestras iguales, estas son las réplicas, en las cuales están, aquí no está, pero créanme, están prácticamente a 0 distancia. Eso significa que en la generación de aproximadamente 100.000 marcadores, 2 muestras hechas totalmente independientes, en reacciones independientes, en placas independientes, probablemente por manos independientes, tienen un 0% de distancia. O sea, la reproducibilidad es altísima, ¿no? Este tipo de resultados nos permite confiar en el dato que estamos generando, ¿no? Porque si 2 muestras técnicamente, réplicas técnicas hechas totalmente independientes, tienen una coincidencia de 100%, significa pues, que la técnica es muy, muy robusta, ¿no? Ahí de nuevo, como les mostró César, identificamos los 2 tipos de marcadores, presencia, ausencia y SNPs. La combinación de ambos es muy, muy buena, porque en donde un marcador es pobre, por ejemplo aquí, que no hay polimorfismo, sí podemos encontrar polimorfismo dentro de la secuencia. En donde uno es pobre, el otro es muy rico y viceversa. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Y finalmente, así es como luce un reporte. Entonces, de los
1.2 teras que sale del secuenciador, al investigador le llega una planilla Excel, que dependiendo de la cantidad de muestras puede ser una planilla chiquitita como puede ser una planilla gigante. Pero al final de cuentas es una planilla Excel con unos y ceros, en donde tenemos nuestras muestras y nuestros marcadores. Estos son parámetros de calidad, como datos, porcentaje de datos perdidos, porcentaje de reproducibilidad entre réplicas, entre otros. Muchísimos parámetros de calidad que nos permiten identificar subset de marcadores excelentes, marcadores buenos, marcadores regulares y marcadores muy malos, ¿no? Esto es lo que nos permite identificar. Entonces, si estamos interesados en correr un análisis con muchísimos marcadores, salud. No voy a ser tan estricta en mi selección, en mis filtros, pero si estoy preocupada por trabajar con marcadores excelentes, porque en algo puntual que estoy buscando, pues tengo todos los parámetros como para seleccionar un subset de marcadores buenos. En fin, este es un ejemplo de un análisis de SNPs, en donde se reporta por alelo, no por marcador, y esto es un poquito complicado de entender por lo que estamos acostumbrados a ver de marcadores. Pero esto lo reportamos como alelo, entonces es la presencia o la ausencia del alelo. En este caso tenemos, estos dos primeros pertenecen al mismo marcador, en donde, a ver, ¿hay para escribir acá? No. Bueno, no importa. En donde, digo, la presencia, digamos que un alelo, un marcador tiene una variante de G para T, ¿no? En donde el primer alelo que busco en mi referencia es una G, en donde digo, en esta muestra, ¿hay una G? Sí, hay una G, entonces un 1. Entonces, Sí. hasta aquí no podemos asociar esto con un rasgo fenotípico. No. Nada. Esto es nada más análisis genotípico. Claro que después se cruzan los datos genotípicos con los datos fenotípicos y ahí puedo asociar una característica, puedo hacer infinidad de cosas. Pero hasta ahora es nada más el análisis genotípico. Es la identificación de los polimorfismos. Ahora, asociar esos polimorfismos con una característica, eso sin duda necesitamos datos fenotípicos, ¿no? Ay, gracias. Entonces, digamos que el marcador 1 tiene una variante de la G a la T, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la muestra 1, muestra 2, muestra 3, ¿no es así? Mi alelo 1 va a ser la G, mi alelo 2 va a ser la T, ¿no es cierto? A esto lo llamamos referencia, porque es el alelo más frecuente, y a esto lo llamamos variante o SNPs, porque es mi variante, ¿no? Es el cambio en el polimorfismo. Entonces yo le digo, en la muestra 1, ¿tiene G? Sí, tiene G. Entonces un 1. ¿Tiene el alelo 2? ¿Tiene G? ¿Tiene T, perdón? No, tiene G. Entonces un 0. ¿Qué significa que esta muestra es GG? ¿No es cierto? ¿Qué significa que sea GG? ¿Homocigota o heterocigota? Homocigota. Exacto. Homocigota. Ahora, en la muestra 2, ¿tiene G? Sí, tiene G. ¿Tiene T? Sí, tiene T. ¿Qué significa? Que GT. ¿Esto qué es? Heterocigota. ¿Por qué cuesta a veces entender? Porque siempre estuvimos acostumbrados a que el homocigote es AA, BB, y el heterocigote es AB, ¿no? Entonces, por eso es como que a veces que cuesta un poquito entender que el 1,1 es un heterocigote y no un homocigota. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, eso está bueno que lo vayan visualizando cuando tengan que trabajar con estos datos, ya, porque sí cuesta al principio. Ahora, por ejemplo, la muestra 3. ¿Tiene G? No, no tiene G. Tiene una T. ¿Y tiene T? Sí, tiene T. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? ¿Qué letra? TT. Bien. TT es un homocigota.
¿Sí? ¿Se entiende? Entonces yo puedo tener, o la cuarta opción es dato perdido. ¿Y qué se les ocurre que puede ser este dato perdido? Pero que no cortó el sitio de restricción, exacto. Entonces, este es un excelente ¿qué? Un excelente pub, excelente. Muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, 1, 0. 1, 0 es un homocigota. Todo 1, 0, 1, 0. ¿Qué es lo que esperamos en maíz, en trigo y en maíz? El mayor porcentaje homocigotas, muy bajos niveles de heterocigosidad. Me mira raro, Jorge. Pero en realidad esperamos prácticamente muy poquita heterocigosidad, ¿no? Entonces, aquí pueden ver un heterocigota. Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. ¿Lo ven? ¿Sí? Pero donde vemos unos ceros, donde vemos todo rojo y todo azul, es homocigota, ¿sí? Y donde vemos los blancos son datos perdidos. Por ejemplo, ¿se ve acá? Este aquí, si corremos, tiene muchos datos perdidos, ¿no? Si vemos esto, tiene muchos datos perdidos. Si vamos a la planilla de PAPS, de presencia-ausencia, esto es un excelente marcador. Tal vez para SNP no, porque tendrá un 50% de datos perdidos, 70%, tal vez no. Tal vez no lo utilice para SNPs. Pero si voy a los PAPS, son excelentes, porque donde tengo ausencia es un 0, donde tengo presencia es un 1. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, esto es la planilla, la cual, claro que el reporte se genera por medio de ambos marcadores, tanto de SNPs como de PAPS, y se le reporta al investigador, ¿no? Claro, cada software tiene sus diferentes archivos de entrada, ¿no? Hay unos, por ejemplo, van a ver en el María Elena nos va a matar. Van a ver mañana con Jorge cómo se transforman estos datos, porque en realidad para trabajar con R y en estudios de diversidad lo más eficiente es transformarlo en frecuencias alélicas. Entonces esto hay que transformarlo en frecuencias alélicas, que no es nada más que la cantidad de unos dividido el total de muestras que tengo, de datos que tengo. Entonces se transforman en frecuencias alélicas, se transforman en bases. Para el Flapjack, por ejemplo, en uno de los programas de visualización hay que transformar, este 1 va a ser G, este 1 va a ser T, no va a ser más 1 y ceros. Hay diferentes formas de transformar los datos dependiendo del software que quieran utilizar. Por ejemplo, si yo quisiera acceder a los archivos FASTA, ¿se puede? Claro, sí, ¿También? sí, sí, sí. ¿De las muestras que yo mandaría a secuenciar? Sí. Nosotros conservamos absolutamente todos los datos aquí en Saga, desde tenemos diferentes, los FASTQ-Call, los FASTQ-FASTA, los FASTQ para donde quieran. Cada uno tiene distintos filtros. Uno conserva la región barcode, otros absolutamente limpias las secuencias. Entonces el investigador dice, no, me interesan mucho los marcadores, los polimorfismos, pero también hice un estudio de asociación y encontré que en esta región estos marcadores están ligados a una característica que me interesa. Puedo tener las secuencias porque quiero blastarlas en el genoma y ver si encuentro el gen y bla, bla, bla. Sin problema. Aquí está todo. ¿Sí? Sí, todo está disponible. Entonces, para finalizar, tenemos dos tipos de datos faltantes. El técnico, que es por una baja cobertura, como les mencioné antes, y el biológico. El biológico es porque, bueno, una región del genoma que no está compartida entre muestras, por lo tanto no cortó la enzima. Es posible y hay quienes imputan datos faltantes. Yo personalmente prefiero trabajar con los datos que tenemos, que son muchos, y no imputar datos que, pues todo dato imputado tiene un porcentaje de probabilidad de ser cierto o no, ¿no? Los estadísticos me van a matar, pero yo pienso que con la cantidad de datos que se genera es más que suficiente para los objetivos que estamos buscando, ¿no?
Y ya, terminé. Pero no sé si les queda... Dudas van a haber miles y no se preocupen porque si las tienen es bueno porque entendieron. Si no tienen dudas es porque no se entendió. Y eso es lo que está bueno.